funciones. No he dicho muchas cosas diferentes. Pero la clase pasada, lo que hablamos, hicimos un ejemplo de lo que es una función derivable y yo distinguía, ¿no? Una cosa es derivada compleja y otra cosa es la derivada real. Y luego lo que decía es que las funciones componentes, es lo que estaba comentando ahorita, las funciones componentes cumplen con lo que en variable real llamamos funciones armónicas. Entonces, si una función es complejo diferenciable, en el punto, entonces cumple con la armonicidad con la que se trabaja. Pero resulta que vamos a pedir un poquito más de condiciones para poder trabajar con las funciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones analíticas, eso es lo nuevo, lo que vamos a empezar a ver hoy, es que una función de variable compleja se dice analítica u holomorfa. Holomorfia es que tiene la misma forma. Analítica, no sé si han escuchado el término de analítica cuando una función sea analítica en otro contexto. ¿Lo han escuchado? ¿Nunca? Una función es analítica si se puede expresar como una serie de potencias. Si se puede expresar en términos de una serie. Entonces, una función es analítica. Hay un tema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Que es soluciones en serie de las ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que estarías diciendo es que buscas las soluciones analíticas de aquellas funciones que se pueden escribir como series de potencias, que es mucho más general de las funciones que nosotros conocemos. Entonces, ¿a qué se refiere en este caso funciones analíticas? Pues lo que yo voy a buscar es que sea derivable, pero no nada más en un punto. O sea, no me interesa nada más que sea derivable en un punto, sino que sea derivable en todos los puntos de un conjunto abierto. Y sobre ese conjunto abierto vamos a decir que la función es analítica. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que acabo de mencionar. Lo que va a pasar es que dentro de ese abierto voy a poder encontrar una serie de potencias que aproxime a la función. Entonces, realmente para trabajar funciones analíticas y ver las propiedades de las funciones analíticas, hay dos caminos. Uno es representar las funciones como integrales y ver las propiedades de las integrales y por lo tanto ver las propiedades de las funciones analíticas. Y la otra es ver a las funciones como series de potencias. Entonces, trabajando Profe, las funciones como series de potencias, puedo verlo de manera diferente, ¿sí? ahí mismo, ese mismo estaba con ese pensamiento. Por lo menos usted puso las ecuaciones ahí que comprueban si es analítica. ¿Dónde está? Por ahí más arribita, creo. Eh, que cumplan, esa pues, yo creo que pasó, que cumplan, ajá, ahí está. Vamos a decir que yo hallé v de y. Tengo u de x y yo hallé v de y. Ajá. Entonces, esa es la derivada con respecto a y de la función. Y Ujú. eso mismo le iba a preguntar de que si se podía dejar en forma general con el teorema fundamental del cálculo, si yo tengo la v de y, pero se me hace difícil hallar a v como tal, y si yo puedo integrar, o sea, despejar, integrar en ambos lados y suponer que esa integral, como por el teorema fundamental del cálculo, me debe llevar a la v, más de repente no sea tan sencillo resolver la integral. Ujú. Depende de las ecuaciones. Y nosotros, o sea, vamos a mostrar las propiedades, pero no nos vamos a meter en dificultades técnicas. Entonces, el ejemplo que yo voy a poner, donde vamos a revisar lo que tú estás comentando, tú ya te diste cuenta, y esto realmente cuando ustedes lo vean, lo van a reconocer como un método que ustedes ya conocen en ecuaciones diferenciales, que es cuando, o sea, lo que me estás diciendo es
si podemos ocupar el método de ecuaciones exactas para poder resolver la ecuación. Se van a dar cuenta que tiene su lógica muy sencilla. Por eso yo les decía que esta segunda parte es muy operativa, pero también es muy amigable. No tiene los problemas teóricos, ¿no? O conceptuales que tiene la primera parte. Aquí es como que más directo, como que más sencillo. Entonces, sí, efectivamente, eso es lo que vamos a ocupar ahorita para poder resolver el problema. Y como los veo muy interesados en esa parte, pues tal vez valga la pena empezar a hacer un ejemplo de ese, ¿no? Yo quiero hacer dos ejemplos, pero antes me gustaría continuar con las definiciones analíticas. Nos vamos a las armónicas y hago un ejemplo para poder desarrollar funciones analíticas más adelante. Entonces vamos a apurarnos, ¿no? Lo que decía por definición, para que sea analítica, no es nada más que sea derivable y ya, sino necesito que tenga la derivada compleja para todo punto dentro de un abierto. Entonces, necesito que sea complejo diferenciable en un punto, pero también alrededor de todos los puntos próximos a ese punto. Si una función es complejo diferenciable en un punto, pero alrededor de ellas, en ningún otro punto es complejo diferenciable, entonces no va a ser analítica. Entonces hay que distinguir, una función analítica no es nada más las que tiene derivada y ya, sino tiene derivada en el punto, pero también todos los puntos de alrededor también son complejo diferenciables. Ok, y bueno, aquí ideas generales. Podemos decir que una función es analítica sobre un conjunto R sin decir que el conjunto R necesariamente tenga que ser abierto. Pero si yo estoy hablando de un conjunto que no sé si es abierto o no, lo que puedo suponer es que es localmente analítico. Bueno, es localmente cierto, ¿no? En el sentido de que si R no es necesariamente abierto, entonces quedará sobreentendido que la función es analítica en un abierto contenido en R. O sea, necesito que siempre la analiticidad esté sobre un abierto, sobre un conjunto de puntos abierto. Si el conjunto no es abierto, bueno, pues al menos hay una vecindad abierta en donde sí es analítica. Dice, en particular, F es analítica en un punto Z0 si es analítica en una vecindad de Z0. Entonces, analítica en un punto Z0 no es lo mismo que complejo diferenciable en Z0. Entonces, eso es lo que hay que distinguir. ¿Sí se entiende la diferencia? No escuché el último. Analítico no es lo mismo que complejo diferencial. ¿Cómo? Ajá, o sea, yo puedo decir que una función es analítica en un punto. Pero analítica en un punto significa que es analítica en el Z0, pero también alrededor en algún abierto alrededor de Z0. Y nada más hablar de que la F es complejo diferenciable, F es complejo diferenciable en Z0, lo que podría pasar es que nada más tenga derivada en este punto, pero en ningún otro punto dentro de cualquier vecindad del Z0. Es decir, complejo diferenciable es una propiedad puntual y la analiticidad es una propiedad local. O sea, es una propiedad que se tiene que entender en una vecindad del punto. Es decir, analítica te pide más. Analítica tiene que ser complejo diferenciable en el punto y alrededor del punto. Complejo Ok, diferenciable ok. nada más sobre el punto. ¿Sí? Bueno, también decimos que una función es entera si es una función analítica en todos los puntos del plano finito. ¿Quién es el plano finito? C. ¿Quién es el plano infinito? La proyección estereográfica. Entonces, los polinomios son funciones enteras. ¿Por qué? Porque la puedo derivar sobre cualquier valor dentro de los complejos, ¿no? Y aquí vienen las definiciones que me interesan. Si una función no es analítica en un punto Z0, pero es analítica en algún
punto de toda vecindad de Z0, se dice que es un punto singular de F. Entonces está el caso contrario. Si nada más es derivable en un punto, pero en ningún otro punto es derivable, nada más puedo decir que es complejo diferenciable, pero no es analítica. Porque para que sea analítica necesito que sea complejo diferenciable en el punto y en todos los puntos del derredor. ¿De qué tamaño es el de derredor? No importa, con que sea chiquito, pero que exista esa vecindad abierta, ¿no? Pero un punto es singular al revés. Si tengo una vecindad abierta y en todos los puntos es complejo diferenciable, excepto en un punto. A eso le voy a llamar punto singular. ¿Qué es el punto singular? Pues no es otra cosa más que una discontinuidad. Pueden pensarlo así. Donde hay una discontinuidad, pues seguramente ahí vamos a tener un punto singular. Nada más que hay un detalle y Abdul lo recordó por ahí. Si la discontinuidad es removible, pues remuévanla y entonces a lo mejor ahí va a ser diferenciable y entonces ya no va a ser un punto singular. Si la discontinuidad es infinita, entonces en un punto aislado, pues entonces lo más seguro, por ejemplo, 1/z, ¿no? En el cero no la voy a poder definir, no va a ser derivable en el cero, pero en cualquier punto distinto de cero, la derivada sí va a existir. Y entonces el cero sería un punto singular para 1/z. Y pueden pensarlo de manera sencilla como una discontinuidad, ¿no? 1/z tiene su discontinuidad en cero, pero el concepto de discontinuidad es que deja de ser continua. Aquí el concepto de punto singular es que deja de ser analítica. O sea, no es que ya no sea continua, sino también tampoco es derivable. Mira, tengo que corregir algunas cositas. Ah, bueno, mira, aquí está. Por ejemplo, Z0 es un punto singular de la función 1/z. La función módulo de z al cuadrada no es singular en ningún punto, pues no es analítica en ningún punto. Bueno, ese es el ejemplo que ahorita vamos a ver, pero creo que están más interesados en primero checar un ejemplo de la armónica. Entonces ahorita vamos a ver la armónica y luego hacemos un ejemplo. Checamos dónde es derivable el módulo de z al cuadrado. Más definiciones. Una rama o determinación de una función multivaluada f es cualquier función univaluada f mayúscula que sea analítica en algún punto z, del cual el valor f de z es uno de los valores de f de z. Eso está un relajo, ¿no? Véanlo así. F de z es una función multivaluada, es como si fuera el logaritmo, donde el argumento puede ser cualquiera. Pero en el momento en que defines un alfa, una vuelta completa de 2pi, el logaritmo, entonces ya se vuelve una función univaluada. Y no tan solo es univaluada, sino también es derivable. Entonces, cuando elegimos la función univaluada, es lo que vamos a llamar una rama, siempre y cuando la función sea derivable en alguna vecindad abierta de todo punto de lo que está aquí. Fíjense que aquí el ángulo no es igual al alfa más 2pi, porque el ángulo exactamente cuando vale alfa más 2pi, cuando estoy exactamente sobre el extremo que une estas dos, sobre este tipo de puntos, aquí la función no va a ser continua, porque el argumento por acá, en este caso iría a alfa más 2pi, pero el argumento por acá nada más iría hacia alfa. Entonces el argumento deja de ser continuo sobre puntos que estén sobre esta barra. Este rayo que está aquí es lo que vamos a llamar corte de ramificación. Entonces, básicamente, las funciones multivaluadas, cuando las restringo para tener una función univaluada, le llamo una rama. Y en este caso, cuando yo elijo el ángulo adecuado o el corte, el alfa, y no me fijo en la frontera, estoy trabajando sobre un intervalo abierto,
y ahí la función va a ser derivable. Bueno, si es derivable ya va a ser analítica. En este caso el logaritmo es la que es derivable, pero no tomando en cuenta el cero, ¿no? Dentro del ángulo. Entonces, lo que vamos a llamar un punto de ramificación es un punto que sea continuo, que esté contenido en todas las ramas. Y en este caso, un punto de ramificación para el logaritmo es el cero, porque aquí yo decía, este es alfa, este es un corte de ramificación para este valor de alfa. Pero si cambia el valor de alfa, pues este es otro corte de ramificación, pero el cero está incluido, ¿no? Entonces, de todos los cortes de ramificación que haga, el cero es común a todos estos cortes. Este punto origen es lo que se llama punto de ramificación. Pero bueno, esto lo vamos a revisitar más adelante y por lo pronto lo único que me interesa que conserven bien en la idea es una función puede ser complejo diferenciable en un punto z0, pero va a ser analítica en z0 si es complejo diferenciable en el punto y alrededor del punto. Entonces, analítico le pide más. Y por eso es que el teorema bien dicho de las funciones armónicas es que si una función es analítica, es decir, necesito que sea derivable en un punto, pero también en todos los puntos desde alrededor. Es analítica en una vecindad de D. Bueno, porque esa es la definición, necesito que sea diferenciable en toda la vecindad. Y lo que va a pasar es que sus componentes de U y B van a ser armónicas. Y lo que yo decía es que cuando tengo una función analítica, la U es armónica, la B es armónica y la parte imaginaria es lo que vamos a llamar el armónico conjugado de la U. Y esta es la definición de la que estoy hablando, ¿no? Si tengo mi función, su parte real y su parte imaginaria es analítica en una vecindad B, lo que voy a tener es que B es armónica, U es armónica y B es la armónica conjugada de U. ¿Qué significa que sea la armónica conjugada de U? Que esta B es la parte imaginaria de una función analítica. Y entonces el ejemplo, aquí lo voy a poner de una vez para, para que sea más fácil. Déjenme ver cuál era. Que por supuesto no va a ser exactamente igual que el de la tarea, ¿no? El del examen. Pero les voy a mostrar el método, que es un poco lo que ya creo que Lenin, ¿no? Nos observaba, ¿no? Ejemplo. mm, Dado U de x, y igual a y cúbica menos 3x cuadrada y, encontrar una función b armónica conjugada de U. Y entonces esto es parecido al problemita que está en la tarea, ¿no? O en el examen, no me acuerdo. Sí, profe. Estric- Estrictamente lo que tendría que hacer es primero convencerme de que para que la idea detrás es esto, ¿no? Yo quiero encontrar una f de z de tal manera que la u de x, y más i veces b, y sea una función analítica. O sea, esta u y esta b forman una función analítica. Para que la función sea analítica, necesito empezar con una armónica u, con una armónica b, de tal manera que la parte imaginaria de la u sea la b. Y de esta forma yo voy a construir una función que es analítica. Entonces, digamos que la primera parte podría pensarse
si verificar si realmente la U que me están dando es armónica o no. Entonces voy a poner solución. Verificamos que U es armónica. No lo está pidiendo, pero nada más para convencernos, ¿no? De que está funcionando bien la teoría, ¿no? ¿Se acuerdan qué significaba que una función fuera armónica? Bueno, está aquí en la definición, ¿no? Que sea armónica significa que la h como función es armónica, si depende de x y y, si la doble derivada en x más la doble derivada en y es igual a cero. Entonces, me pueden decir, para esta u que está aquí arriba, u igual a y al cubo menos 3x cuadrada y. ¿Cuánto vale la u de x? Menos 6xy. Menos 6xy. ¿Cuánto vale la u de xx? Menos 6y. Menos 6y. Muy bien. ¿Cuánto vale la u con respecto de y? 3y cuadrado menos 3x cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto vale la u de y con y? 6y. 6y. Entonces la u de xx más la u de y con y es igual Cero. a menos 6y más 6y es igual a cero. ¿Esto qué concluye? Por lo tanto, u es armónica. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que con esta u armónica, si yo veo que esta u es la parte real de una función, lo que yo estoy buscando es esta b, que es la parte imaginaria de una función. Pero eso ya me está dando un orden, en el sentido de que se deben de cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y la parte real va a ser la u y la parte imaginaria va a ser la b. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann lo que dicen, o sea, dejen ponerlo así, para que f sea analítica en alguna vecindad, en algún dominio, se debe cumplir que u de... ¿Te acuerdan cuáles eran las ecuaciones de Cauchy-Riemann? U, ¿cómo era? V, X, ¿o cómo era? ¿Te acuerdas? U de X U, U de X debe igual a U de Y. No, A V de Y. AV, de Y. V de Y. ¿Y la otra? U de Y Ujú. menos V de X. Ok, exacto, ¿no? Muy bien. Y esto para nosotros debe ser como un poema. Tenemos que aprendérnoslo bien. Pero aquí es lo que decía Lenin. Si yo lo que tengo es esto y que se debe de cumplir, pues entonces de alguna manera ya tengo información, porque el U de X ya lo conozco y el U de Y ya lo conozco. Entonces, la información que me está diciendo es que el B de Y es igual a menos 6xy, nada más lo estoy viendo de acá. El B de Y es igual al U de X, pero este U de X es menos 6xy, que es el que está acá. Y otra cosa que yo conozco es que el B de X vale menos U de Y, ¿no? Pero el U de Y ya también lo tengo acá. Es menos 3y cuadrada más 3x cuadrada. El problema es cómo le hago, no para encontrar las derivadas parciales. Yo lo que quiero encontrar es la b de y. ¿Cómo me dijiste que era? Sí, fue Lenin, ¿verdad? El que me dijo. No, profe, el que hizo la ¿Quién pregunta fue? sobre ese tema, si fue una pregunta, fui yo. A Fue ver, usted. Emanuel, entonces, ¿cómo le harías para conocer? O sea, yo conozco la b de y. ¿Cómo le harías para conocer la b?
Yo me sentía más cómodo con la otra expresión Ok, la que tú gustes. derivada de f, ¿cómo se llama la otra que uno usa en fracción? La expresión de derivada, Las profe. parciales, ajá. Bueno, esta sería la parcial de b con respecto de x, esta sería la parcial de b con respecto de y. Ajá, y ahí era que yo me basaba de que si yo por lo menos multiplico todo por el diferencial de y en ambos lados, se va del lado izquierdo y queda en el derecho. Eso es lo que le preguntaba si se podía hacer. La derivada Ah, de ok, b ok, va a pero ser a ver, igual a menos 6xy nada de más, diferencial de y. Diferencial ok. de y que me quede al lado derecho. Fíjate que aquí tú puedes ocupar cualquiera, por supuesto en la que tú te sientas cómodo, ¿no? Esta b de x, si tú la integras con respecto de x, vas a obtener b. Sí, sí, es la idea. Allá es que quería llegar. Y O si sea, esta, ajá, si yo tengo, pero ya como acostumbrado a hacerlo así, pues la derivada de b y paso el otro es igual a menos 6xy diferencial de y para obtener b. muy bien. ¿De dónde la quieres sacar de una vez? Dime. ¿De aquí o de acá? ¿O de la primera De o de la ahí, segunda? de la izquierda, la primerita de la ¿Esta? izquierda. Sí, por favor. Entonces, el b de y con respecto a quién hay que integrarlo. Con respecto a y. A y. Y esto me va a dar el b. Y me va a dar el b de x, y. Entonces voy a hacer la integral del b de y que vale menos 6xy con respecto de y. Pero ¿qué quiere decir esto? Cuando hacemos esto, ¿qué le hacemos a la x? Es una X se constante, ¿sale? toma como X se toma como constante, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿me puedes decir cuánto vale la integral con respecto de y de esta expresión? eso Y al vale cuadrado, y al cuadrado sobre. menos, menos 3, menos 3xy Ajá. cuadrado más la constante de integración. Ah, pero aquí viene el detalle. Más la constante de integración. Pero pregunta, ¿en esas constantes qué otros valores incluimos como constantes? Cuando yo les dije, vamos a integrar con respecto de y, ¿qué fue lo que me dijeron? Ahí x es constante. Exactamente. Entonces, cuando yo integro con respecto de X, y, la constante de integración es una constante como tal, pero es una constante que también incluye x. Entonces, la idea no está mal, así es como se resuelve, nada más que tengo un problema, que aquí el menos 3xy cuadrada más una constante de integración, pero esa constante de integración en realidad no es constante como tal. Esa constante de integración incluye posiblemente a valores de x. Y entonces el problema ya se simplificó porque ya conozco la b, aquí está. Pero el problema es que esta constante de integración es una constante en donde se involucran los valores constantes que hay ahí, pero también las x están revueltas ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo la hacemos para conocer esta c de x? Y la ayuda ahí sería decir, ya ocupé esta ecuación para encontrar la b, pero tengo otra, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para tener la otra y poder resolver el problema? Resolver el problema significa que esta c tengo que desglosar cuáles son los valores de x que están metidos aquí. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo le haría? ¿Alguna idea? Está muy curioso. Bueno, yo sé que es la hora, pero vamos a terminarlo rápido. Cuando ocupo la b de y de manera original, como dijo Emanuel, integro y con eso ya conozco la b. Pero ahora yo lo que estoy diciendo es que la b de x tiene que ser igual a menos u de y, tiene que ser igual a esto. Pero ya conozco la b.
pero la información que tengo es con respecto a la b de x. ¿Qué hago ahora? Profe, Ajá. me acuerdo a ecuación diferencial eso, ¿verdad? El final, ahí esa parte, no recuerdo bien, la verdad. Exactamente. ¿Te Me acuerdas qué acuerdo, tipo de método es? sí. Pero antes que se me olvide, una preguntita, vamos a decir que desde que yo trato de probar las ecuaciones ¿De esas Cauchy-Riemann? de que u de x, vamos a decir que no fuera igual a v de y, Ajá. yo tengo que seguir, si ya arriba me dice que no es analítica. No, aquí lo que te está diciendo es que el B que tienes todavía está incompleto, pero no conoces el B. Sí, pero Aquí para que la función fuera analítica, tiene que cumplirse las ecuaciones de Riemann, ¿no? las ecuaciones de Cauchy-Riemann, lo que se tiene que Mm, cumplir es que esta sea igual a esta, y eso ya lo hice de manera forzada, porque si tú esto lo derivas con respecto de Y, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar esto, entonces ya se estarían cumpliendo las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero faltaría esta. ok, ok. Pero entonces aquí lo que se sugiere es ahora derivamos parcialmente con respecto de quién. Está curioso porque esta B la integro con respecto de Y conozco la B de XY, pero con ese detallito, ¿no? Pero ahora para poder utilizar la otra ecuación, ¿qué es lo que necesito hacer? Aquí integré con respecto de Y, ahora lo que voy a hacer es derivar esta con respecto de X. Entonces, esta B de XY, ¿cuánto vale con respecto de X? ¿Me pueden decir cuánto vale esta derivada con respecto de X? Menos Menos 6. 3y cuadrado más c' de x. Más C' de X, porque aquí estoy suponiendo que la constante en realidad no es constante, la constante es una función que depende de X. Pero las ecuaciones de Cauchy-Riemann dicen que esto debería de ser igual a menos 3y cuadrada más 3x cuadrada, que es la condición que está aquí arriba. El b de x menos uy por las ecuaciones de Cauchy-Riemann deberían ser igual a estas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora lo que veo es que eh, este valor, no, es que este valor es igual a este y se cancela porque tengo la igualación, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale C' de x? Vale 3x cuadrada. Y entonces, si yo sé que la función C' de x vale 3x cuadrada, pues vuelvo a integrar C' de x con respecto de x. Entonces, la integral de 3x cuadrada con respecto de x, y esto da x al cubo más una constante, pero que esta constante sí es constante. Me detuve en 3x cuadrado. ¿Cómo fue la cuestión allá arribita, profe? Ah, bueno, lo que pasa es que tú ya encontraste una propuesta para el b de xy. El b de xy lo encuentro, o sea, simplemente si yo conozco el b de y e integro con respecto de y, conozco la función b y aquí está. Pero esta función b, al integrarla con respecto de y, la x queda como constante. Entonces, la constante de integración en realidad es una función que depende de x porque esta constante incluye, aquí no está multiplicando, aquí es una función que depende de x. Es una función que depende de x. Entonces, esta función que depende de x la quiero conocer y ya con eso termino mi problema. Pero o sea, aquí utilicé esta información para poder integrar todo esto. Para seguir y continuar con el algoritmo, lo que voy a hacer es que con la b que yo tengo acá, ahora voy a utilizar esta otra información que era la que me faltaba, ¿no? Entonces, pero para conocer esta otra necesito derivar esta con respecto de x. Entonces, esta b derívala con respecto de x. Entonces, con respecto de x te da menos 3y cuadrada. Y este x, pues vale, la derivada de x con respecto de x es 1, ¿no? Y la derivada de c con respecto de x es c'. Pero entonces ya encontré el bx. El bx es toda esta expresión que lo estoy poniendo acá.
Entonces, por un lado, el b de x vale esto y el b de x vale esto, por eso los igualé. Y el 3y cuadrada con el 3y cuadrada negativo Ahí se lo vi, ahí lo cancela. vi, ahí lo vi Y ya. el c' Gracias, es profe. 3x cuadrada. Y entonces ya finalmente la c, ¿no? La c de x que yo estaba buscando es igual a x al cubo más una nueva constante. Esta constante es otra, ¿no? Tal vez debería ponerle una k, ¿no? Pero pues ya saben que uno pone las constantes pues como c's, ¿no? Entonces así. Pero entonces ya acabé porque entonces resulta que la b original que nos había propuesto Manuel, que es esta, pues ya conozco el valor de c, que es esto. Entonces significa que menos 3xy cuadrada más el valor de la c, pero ¿qué es esto? Entonces más x al cubo más c debe ser esto, debe ser igual bueno, así, ¿no? Porque no es una diferencia. En las ecuaciones exactas de ecuaciones diferenciales las igualamos a cero. Aquí no. Aquí lo que yo digo es que estoy conociendo no nada más una armónica conjugada, sino estoy conociendo una familia de armónicas conjugadas, porque eso depende del valor de la constante C. Entonces, ¿quién va a ser mi función analítica? Mi función analítica f de xy o f de z, si quieres, va a ser igual a la u, que era aquí, y cúbica menos 3x cuadrada y, que es y cúbica, ¿no? Sí. Y cúbica menos 3x cuadrada y más y veces menos 3xy cuadrada más x al cubo más una constante. Esa constante me da una familia de armónicas, pero si quieres una, pon constante igual a cero y ya. Entonces, una propuesta sería esta. F de z va a ser igual a y al cubo menos 3x cuadrada como parte real, menos 3xy cuadrada y más x al cubo por y, donde pongo la c igual a cero, ¿no? No sé si alguien reconozca esto, qué cosa es. Fíjense, aquí hay un y al cubo, un y cuadrada, un y aquí no aparece y. Aquí hay un x al cubo, una x cuadrada, una x y aquí ya no aparece la x. Aquí es coeficiente uno menos 3 y uno. Ese es el cubo ¿De quién? de y, de x menos y. X menos y por y. ¿Así? No lo alcanzo a ver. ¿No? A ver, Sí, al ponme. cubo, correcto. Bueno, ¿Así está bien? no creo que hay un signo que no está bien. Por ejemplo, si le hago al cubo, aquí es x al cubo, solita. Y aquí tiene una y. Y si elevo al cubo, aquí sería y al Sí, no, cubo, no, y al no, cubo. no es correcto. No, no está bien. O sea, más o menos como que tiene esa apariencia, ¿no? Pero no estoy Más o seguro. menos, sí. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Cómo lo cambiarías? ¿Cuál es la que tiene la i? La x, ¿no? Y menos Entonces, xy, y menos xy al cubo. y menos x y al cubo. A ver si es cierto. Yo me acuerdo así. Y al cubo menos x cuadrada y cuadrada. No es cierto. Yo me acuerdo así, a ver. Y al cubo y luego pongo aquí y cuadrada y luego aquí pongo y ya no pongo yes, ¿no? Y luego aquí pongo el xy al cubo. Y luego aquí pongo xy al cuadrado. Aquí pongo x por y a la uno y aquí, ya después, ya aquí, ya no lo pongo la xy. Y luego los coeficientes son uno
3 más uno, ¿no? O menos uno. Es uno 3 luego sería más 3 y luego aquí menos uno. Entonces, si está bien hecho, esto que sería y al cubo menos 3y cuadrada xy, que sí está, ¿no? No, es menos 3 sí, y cuadrada xy, aquí está, ajá. Y luego el más 3 aquí está este, 3y x cuadrada y cuadrada. ¿Cuánto vale la y cuadrada? Menos, entonces esto sería más 3y cuadrada. No, 3y x cuadrada. Y luego sería menos x al cubo. Y luego sería y al cubo. Y al cubo es menos y, entonces quedaría más y. Entonces, ¿sí quedó bien o no? El 3y cuadrada y va aquí. Y aquí es más o menos. Este con este, ¿no? Sería más, menos, más, menos. Pero con este signo, este signo es menos, ¿no? O sea, realmente sí coincide. Pero entonces, ¿quién es esto? Este f de z sí coincide con ser esto, pero si se fijan, esto no es otra cosa más que y por x más y al cubo, o más bien menos, ¿no? Menos y por x menos y por x da el menos xy. Menos y por y cuadrada da da 1 y da el y. Entonces, en realidad, esto sería así, menos i por z al cubo. Esa es la función. ¿Y es derivable? Sí. Y de hecho, sí es función compleja. Y no nada más es su función compleja, es función entera. ¿Qué significa entera? Que es derivable sobre todos los puntos del espacio complejo finito, ¿no? O del plano finito. Y por lo tanto es analítica, porque en cualquier punto que tú me des, alrededor de él también va a ser complejo diferencial. Ahora, aquí el que yo encuentre esta función, bueno, pues ya es como que un punto extra, ¿no? Pero lo que hay que hacer notar es que si la función es analítica, yo diría que es muy rígida, porque dando la función que es la componente real de la función, la componente imaginaria, la parte imaginaria, la puedo conocer con este método. Este método es muy parecido al de ecuaciones diferenciales, a las ecuaciones exactas. Entonces, si buscan el tema de ecuaciones exactas, es prácticamente la misma idea de lo que estamos haciendo. ¿Sí quedó claro? ¿Algún comentario, alguna idea? A veces uno como